Hola, buenos días. Buen día, doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Soy el doctor Germán Soruco Maita, soy docente de la materia de fisiología, soy neurocirujano como especialista, tengo curso en pedagogía, hace años que doy la docencia en fisiología y en esta oportunidad vamos a repasar todo lo que corresponde a la parte endocrina, a las glándulas endocrinas. Recuerden ustedes que existen glándulas exócrinas y endócrinas. Las endócrinas son aquellas glándulas, como ustedes conocen por histología, son aquellas que van a vaciar su contenido directamente al torrente sanguíneo. Están rodeados de vasos capilares, vasos arteriales, y ahí es donde van a secretar diversas sustancias que se van a llamar hormonas. Bien, todas nuestras actividades de las células, de los tejidos, de los órganos, de los sistemas en el cuerpo están interrelacionadas, todo con el objeto de mantener la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, como saben ustedes, del cuerpo. Todos nuestros órganos contribuyen a esa homeostasis, a ese equilibrio, a ese funcionamiento de todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, para que exista una coordinación de los diferentes tejidos y órganos, deben estar intercomunicados todos nuestros tejidos. Evidentemente, existen órganos que van a comandar toda la función del organismo. Y ahí estaría el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Que van a comandar todas las funciones. Entonces, existe una coordinación del funcionamiento, como les decía, de diferentes órganos y sistemas, para lo cual existen mediadores que van a contribuir a la comunicación, que van a ser los mensajeros químicos, que van a interrelacionar diferentes tejidos, diferentes órganos. Tenemos acá una lista de esas sustancias que van a ser los mensajeros químicos. Tenemos neurotransmisores, conocen ustedes los neurotransmisores, la adrenalina, la acetilcolina, el glutamato, la glicina, etcétera. Y tenemos hormonas endócrinas. Estas hormonas endócrinas son las que se van a secretar y van a actuar también en diferentes células y tejidos. A esos lugares donde va a actuar se les llama células diana. Tenemos las hormonas neuroendocrinas, aquellas que son producidas en el sistema nervioso y luego son liberadas para su función correspondiente. Es el caso de la oxitocina, de la hormona antidiurética. Existen otras sustancias llamadas hormonas parácrinas. Son las que se secretan en diferentes células y van a actuar en células vecinas. Tenemos las hormonas autócrinas, aquellas que secretan una sustancia y van a actuar sobre la misma célula. Tenemos también las citocinas. Dentro de estos mencionamos a las interleucinas y un ejemplo de esto tenemos la leptina. Recuerden ustedes, la leptina es un regulador de la alimentación, es un regulador del equilibrio energético. Ya pasando a lo que son las hormonas, que es la parte endocrina, existen tres tipos de hormonas en base a la composición química que presentan. Pueden ser proteínas y polipéptidos, pueden ser esteroides y pueden ser derivados de la tirosina. Las hormonas que tienen características proteicas y polipéptidos existen desde moléculas grandes a moléculas pequeñas. Estas van a producir las hormonas a nivel del diversos organelos como son
retículo endoplásmico, el aparato de Golgi. Ahí se van a producir estas hormonas y se van a almacenar en las vesículas que van a ser vesículas secretoras. Les decía que existen polipéptidos pequeños que son de 13 aminoácidos, por ejemplo. Tenemos la hormona liberadora de la tirotropina y otras proteínas que tienen muchos aminoácidos, hasta 200, como son la hormona del crecimiento y la prolactina. Estas se van a producir como pro o preprohormonas, luego como prohormonas y así se van a ir ensamblando en el aparato de Golgi hasta constituir lo que son las vesículas secretoras. Entonces, tenemos uno, las hormonas proteicas y polipéptidos, luego tenemos los esteroides. Los esteroides son aquellas hormonas que derivan del colesterol. O sea, como verán, el colesterol es muy importante. Obviamente existe un colesterol en exceso en el cuerpo que es sumamente dañino, pero en una proporción contribuyen a la formación de diversas hormonas esteroideas como son los corticoides, las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, la testosterona. Estos son hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Y su característica es que van a ser liposolubles, ¿no? Van a poder atravesar la membrana celular. Luego tenemos los derivados de la tirosina. La tirosina es un aminoácido y algunas hormonas que nosotros podemos mencionar. Tenemos a las hormonas tiroideas, también las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina van a derivar de la tirosina. Esos son los tres componentes que tienen las hormonas. Pueden ser proteínas, esteroides y derivados de aminoácidos. No tenemos proteínas, no existen en nuestro cuerpo que tengan una composición de polisacáridos. O sea, no hay polisacáridos que forman una hormona, ni tampoco hay hormonas que tengan ácidos nucleicos en su formación. Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre. Entonces, cuando las hormonas se producen en el aparato de Golgi, se ensamblan, estas se van a liberar y va a variar la, la acción de diferentes hormonas. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina se secretan casi en cuanto son estimuladas en segundos prácticamente. Y su acción también va a durar algunos segundos, algunos minutos. La tiroxina o la hormona del crecimiento, su efecto es mucho más prolongado. Su efecto puede durar meses y bastante tiempo. Bien, las concentraciones. Eh, Fíjense que las concentraciones son sumamente escasas. Es bien sorprendente cómo la glándula hipófisis, por ejemplo. A ver, ¿alguien se acuerda de la hipófisis? ¿Qué tamaño tiene la hipófisis? Más o menos. ¿O con quién se compara? De 1 a 1,5 centímetros. Ya, de 0,5 hasta 1 centímetro tiene, ¿no? De 0,5. Sí, está muy bien, es sumamente pequeñito. Es de 0,5. Imaginen un 0,5 a 1 centímetro. Es del tamaño de una arvejita, ¿no? Es el tamaño de una arvejita. Y fíjense, esa arvejita, ¿cuántas hormonas secreta? En la parte de la adenohipófisis, en la neurohipófisis. Secreta muchas hormonas. ¿Mm? Y la secreción de las hormonas es en picogramos. Hay hormonas que se secretan en un picogramo por mililitro de sangre, tal como se les indica acá, un picogramo de 1 mililitro de sangre. Eso corresponde a la mil millonésima de un miligramo. Imagínense, la mil millonésima parte de 1 miligramo. Sumamente escaso.
y tiene grandes efectos en el cuerpo. Y otras se van a secretar en microgramos por mililitro de sangre. Un microgramo. ¿Qué es un microgramo? Son millonésimas de un gramo. Es sumamente escaso. Imagínense medir esta cantidad, ¿no? ¿Cómo se miden? Siempre, si hablamos de medir el peso de esto, se nos viene a la mente medir en una balanza, lo cual es sumamente dificultoso, ¿no? Y es en esa cantidad. Y vamos a ver al final del capítulo que existen métodos indirectos para poder medir. El control de la secreción de las hormonas se realiza por una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. Este es un concepto que probablemente ustedes lo han visto en diferentes temas. ¿Alguien me puede indicar cómo, cómo es la retroalimentación negativa? ¿Cómo entiende la retroalimentación negativa o la retroalimentación positiva, que es otra forma también de control? ¿Alguien puede decirme, tiene alguna idea de en qué consiste la retroalimentación negativa? ¿Hola? ¿Alguien tiene una idea? Porque esto lo han debido repetir en diversas materias. ¿Qué sería una retroalimentación negativa? ¿No recuerdan? Fíjense, la retroalimentación negativa, esto es cuando una sustancia produce, o mejor, un órgano produce una sustancia, ¿no? Una hormona, esta va a activar a un determinado órgano para que produzca una sustancia. También, por ejemplo, eh, la producción de la hipófisis, la adenohipófisis, que estimula a la glándula tiroides para que produzca las hormonas tiroideas. Cuando ya se están produciendo las hormonas tiroideas en una cantidad adecuada, ya no tiene que producirse más, inmediatamente la hormona tiroidea va hacia la hipófisis e inhibe a la hipófisis para que no envíe una hormona para estimular a la glándula tiroides. O sea, eso es el efecto negativo. Va a inhibir para que no se siga produciendo hormonas tiroideas porque ya se ha producido. Esa es la retroalimentación negativa. Es evitar que se sigan produciendo sustancias u hormonas. En cambio, la retroalimentación positiva es lo contrario, ¿no? Las hormonas que se producen estimulan mucho más a una glándula para que siga produciendo y aumente más las hormonas. Esto es el caso de los estrógenos, ¿no? La hormona luteinizante que se produce en la adenohipófisis estimula al ovario para que produzca estrógenos. Estos estrógenos van a estimular mucho más a la hormona luteinizante. Este es el caso de la ovulación. Antes de la ovulación se da este mecanismo de retroalimentación positiva. Y posteriormente, bueno, este es un ejemplo de retroalimentación positiva. Cuando ya se ha producido la ovulación, entonces se produce también ahí la retroalimentación negativa. Entonces ahí se darían los dos procesos. Primero positiva y luego negativa. Variaciones cíclicas de la liberación hormonal. Las hormonas varían de acuerdo a
a las estaciones del año donde hay mayor producción de hormonas. Varía de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra el individuo, en la etapa de desarrollo y también en el envejecimiento, donde va a variar la producción de hormonas. Las hormonas se producen de acuerdo al ciclo circadiano. Cuando hablamos de circadiano, estamos hablando del día y de la noche. Durante el día o durante el sueño cuando duerme la persona. Por ejemplo, la hormona del crecimiento aumenta en el primer periodo del sueño. Durante la noche aumenta la hormona del crecimiento en su producción. En cambio, los corticoides se van a producir en el día. Lo vamos a ver esto cuando también veamos estas hormonas que van a tener su efecto circadiano. Transporte de las hormonas. Una vez que se producen las hormonas, estas se van a transportar. Algunas son hidrosolubles, como los péptidos y las catecolaminas, ¿no? Se transportan disueltos, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, la- las hormonas de la glándula de la adenohipófisis. Y tenemos las hormonas esteroideas, como son, y también las tiroideas, que van a estar unidas a proteínas. O sea, son las proteínas plasmáticas las que van a transportar estas hormonas. Aclaramiento de las hormonas. A ver, ¿quién sabe qué es aclaramiento? Recuerden ustedes que en el tema de riñón hemos visto, ¿no? El aclaramiento renal. También se conoce como el clearance renal. ¿Qué entienden por aclaramiento? En el riñón, por ejemplo, hemos visto el aclaramiento renal o el clearance renal o la depuración, también es otro término que significa lo mismo. ¿Alguien sabe qué es aclaramiento? Como su nombre lo indica, aclarar, ¿no? Es purificar, es quitar sustancias de la sangre. En el caso del riñón, es quitar sustancias tóxicas de la sangre, como es el caso de la urea y la creatinina. Quita estas sustancias, las elimina el riñón. El aclaramiento, las hormonas, en el caso de las hormonas, cumplen su función y tienen que ser retiradas estas hormonas de los diferentes tejidos. No puede ser su función de manera indefinida. Cumplen su función y deben retirarse. Deben aclararse, quitar estas hormonas de la sangre una vez que han cumplido sus funciones. Y se van a eliminar del plasma, uno por una destrucción metabólica de los mismos tejidos. Otros se unen a los tejidos y se eliminan. Otro es el hígado, que va a eliminar a través de la bilis, y también los riñones a través de la orina. Ahora, el tiempo de vida que tienen, ¿no? Para ser quitados de la sangre varía también. Por ejemplo, la angiotensina 2 eh, tiene acción menos de un minuto. En cambio, otras hormonas que están unidas a proteínas van a permanecer durante horas, incluso días. Los esteroides suprarrenales, el cortisol, tienen un tiempo de vida de 20 a 100 minutos, o sea, es mucho más prolongado. Las hormonas tiroideas duran hasta días, 1 a 6 días. Entonces va a variar dependiendo de la hormona para que sean aclaradas de la sangre. Bien, ¿cómo actúan las hormonas? Las hormonas tienen que unirse a receptores
que se encuentran en diferentes células, en la célula efectora. Hay muchos receptores hormonales, desde 2000 hasta 100.000 receptores. Y cada hormona se une de manera específica con un receptor de la célula. Por ejemplo, la hormona estimulante de la glándula tiroides se une con receptores de la glándula tiroides. Hay una especificidad de la unión de una hormona con el receptor. Ahora, estos receptores, ¿dónde están ubicados? Tenemos que hacer referencia a la célula, porque finalmente es en la célula donde va a actuar. La membrana celular es un primer lugar que mencionamos de la célula, donde van a actuar diversas hormonas proteicas, polipeptídicas, como es el caso de las hormonas de la adenohipófisis, la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, las hormonas tiroideas, las hormonas adrenocorticotróficas, ¿no? Y también las catecolaminas. Las catecolaminas, recuerden ustedes, se refieren a la adrenalina, la noradrenalina. Por otro lado, tenemos el otro espacio de una célula, que es el citoplasma. Ahí están las hormonas esteroideas. Y luego tenemos el núcleo para las hormonas tiroideas. O sea, las hormonas tiroideas van a ingresar al núcleo para actuar a nivel del núcleo. El número y sensibilidad de los receptores hormonales están regulados. Fíjense que los receptores en la célula no permanecen constantes. Van variando, se van formando, otras se van destruyendo, otras se unen a la hormona, cumple su función, se destruyen, se van inactivando, se forman nuevos receptores. Continuamente hay un dinamismo en los receptores. Bien, vamos a pasar a ver cómo actúan las hormonas en la célula una vez que se une la hormona al receptor. Aquí tenemos una gráfica, fíjense, la hormona que es de color rojo y tenemos un receptor que tiene esta característica que lo vamos a ver después. Son diferentes asas que se van a unir aquí a un complejo. Entonces, lo que nos interesa es cómo el receptor capta la hormona y se va a producir la señalización. La señalización lo da esta unión hormona-receptor. La palabra señalización es muy importante en el tema endocrino para la acción de las hormonas. Si yo les pregunto a uno de ustedes cómo uno puede dirigirse hacia la plaza, hacia la 14 de septiembre, desde el lugar donde se encuentran, si alguien les pregunta, ustedes van a señalar, váyase a tal calle, luego allá, 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 y va a llegar a la plaza. Ese mismo concepto tiene la señalización. Una vez que se une la hormona al receptor, se señalan diferentes reacciones químicas, diferentes procesos que van a ocurrir en la célula. Tenemos uno de los primeros, es cuando el receptor se une a la hormona. Cuando se une la acetilcolina, en este caso, y la noradrenalina, ¿qué va a hacer? Recuerden ustedes que la acetilcolina y la noradrenalina estimulan, excitan a la célula o la inhiben, dependiendo de los iones que van a ingresar, dependiendo de la apertura o cierre de un canal. Esa es la primera forma de acción de las hormonas, ¿no? Abrir canales o cerrar canales para despolarizar.
Otra forma de acción es cuando los receptores hormonales se unen a una proteína llamada proteína G. Bien, acá tenemos este esquema que lo tienen que observar, las diferentes modificaciones o transformaciones que se van produciendo. Tenemos el receptor. Este receptor unido a proteína G, esta es la proteína G, todos estos tres componentes que ven en la parte interna, este es el receptor. Fíjense que el receptor tiene 7 asas. Si cuentan ustedes, uno, 2, 3, pues son los 7 asas que están sobresaliendo en la parte externa para unirse a la hormona. Y en la parte interna se une a la proteína G este receptor. En, en este primer momento tenemos una proteína G trimérica porque tiene tres componentes, el componente alfa, gamma y beta. Y su característica es que tiene el guanosin difosfato. Y esto es lo que se mantiene inactiva. Así está, de manera inactiva está este receptor. Pero inmediatamente cuando se une la hormona a este receptor, fíjense ustedes, se une y se transforma el receptor. Y este receptor va a activar este guanosin difosfato, se transforma en guanosin trifosfato, lo cual va a separar, fíjense, separa el componente alfa, separa el componente alfa del componente gamma y beta. Y este componente va a activar esta enzima. O sea, está señalando todo lo que va a ocurrir, ¿no? Les decía, ¿no? Ahí tienen los 7 segmentos, los componentes alfa, beta y gamma, etcétera. Una vez que se une este componente alfa a esta proteína, hay diversas reacciones en la célula. ¿Qué reacciones pueden ocurrir? Pueden abrirse canales, puede activar enzimas y puede haber una transcripción genética. Ahora, dependiendo de las hormonas, si se unen a una proteína G que sea inhibidora o estimuladora, se va a dar lugar a reacciones determinadas, ¿no? Si se unen a una proteína G inhibidora, llamada GI, van a inhibir, como su nombre lo indica. Si se une a proteínas GS, esto viene de inglés, de stimulation, entonces las hormonas van a estimular diversas reacciones químicas que hemos mencionado, abrir canales, activar enzimas, estimular al núcleo. Hemos visto entonces la, los receptores unidos a hormonas, receptores que se unen también a proteína como la proteína G. Ahora vamos a ver receptores hormonales unidos a enzimas. Una vez que se une la hormona al receptor, ese receptor actúa como enzima o se correlaciona con otras que son enzimas. Tenemos el caso de la leptina, por ejemplo. La leptina, que es secretada por los adipocitos, que va a regular el apetito y el equilibrio energético. La leptina, el receptor de leptina no tiene actividad enzimática, tiene que enviar señales a través de otras enzimas. Es el caso, por ejemplo, que vamos a detallar un poco ese receptor de leptina. Los receptores de leptina son citocinas que no tienen actividad enzimática, sino que van a enviar señales a diferentes enzimas. Lo que va a hacer el receptor de leptina a través de la tirosina sinasa va a activar un conjunto de
de citocinas como la janucinasa, que se abrevia JAK. Y esta JAK, dentro de esta vamos a tener una de las más importantes, el janucinasa 2. Este janucinasa 2 es un dímero, que es dímero, o sea, dímero significa que está formado por dos componentes, que va a fosforilar otra tirosinosinasa. Y esta, a su vez, va a activar a una proteína transmisora de señales activadoras de transcripción llamadas STAT, que activa genes. Y no solamente se activa la JAK2, sino también se activan otras proteínas sinasas, como por ejemplo la proteína sinasa activada por mitógenos, que es la MAPK, y el fosfatidil inositol 3 quinasa, la 3, 3 sinasa, que es el PI3K. A ver, en resumen, la leptina se une a un receptor que es un dímero que corresponde a muchas sinasas. La unión de la leptina a este dímero va a fosforilar diversas sustancias que van a activar enzimas. Pero no solamente activa la JAK2, sino también va a activar otro tipo de proteínas o enzimas, como van a ser la MAPK y la PI3K. O sea, son diversas sustancias que se van a activar por la unión de la leptina con las sinasas. A eso se refiere. Bien. Ahora, vamos a ver los receptores hormonales intracelulares y activación de los genes. Ya hemos visto que las hormonas esteroideas de la glándula suprarrenal, los corticoides, los mineralocorticoides, las gónadas, que son los esteroides, tal como hemos mencionado, los estrógenos, progesteronas. También aquí están las hormonas tiroideas. Estas van a ingresar, la vitamina D también se considera una hormona. Estos son liposolubles, van a ingresar a la célula a través de la membrana. Van a formar, hay receptores dentro de la célula, el, el receptor que se va a unir a la hormona. Y estos van a activar al núcleo, para lo cual se tiene que unir a un ADN promotor. Y se sigue. Fíjense, cuando se activa el núcleo hay una cadena de reacciones que ustedes la conocen. Una vez que uno habla de activar el núcleo, el DNA, entonces ya pensamos en que va a haber una transcripción de genes, se va a formar el ARN mensajero y estos se van a dirigir hacia el citoplasma para la síntesis proteica. Vamos a ver los segundos mensajeros que también van a mediar las funciones hormonales intracelulares. Los segundos mensajeros, o sea, van a recibir la información de igual manera. Para que se dé la acción del segundo mensajero, la hormona tiene que unirse al receptor de la membrana. Y esto va a activar al AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar diversas reacciones químicas dentro de la célula. Tenemos los iones de calcio, la calmodulina y la degradación de los fosfolípidos en la membrana celular. Entonces acá tenemos otra vez lo que hemos dicho, vamos a desglosar en realidad lo que hemos mencionado acá, es el AMP cíclico. El AMP cíclico, cuando se une la hormona al receptor, se acopla a una proteína G. ¿Y qué va a hacer la proteína G? Esa proteína G va a estimular la adeninato ciclasa AMP cíclico. En este caso va a ser una proteína G estimuladora que va a estimular al AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a formar el adenosín trifosfato
en el citoplasma y esto va a fosforilar sustancias químicas que van a producir diversas reacciones. Bien, en resumen entonces, el segundo mensajero del AMP cíclico, primero se une la hormona al receptor, el receptor activa el AMP cíclico y esto produce muchas reacciones químicas. Ese es el segundo mensajero. Y aquí tenemos algunas hormonas eh, que van a utilizar el adenylato ciclasa AMP cíclico. La angiotensina, la corticotropina, la hormona estimulante de tiroides, TSH, la hormona luteinizante, las hormonas paratiroideas. Lo vamos a ver en cada tema cuando vayamos desglosando cada glándula. Entonces, cuando el AMP cíclico se activa, se producen muchas reacciones químicas, que también este AMP cíclico puede inhibir algunas reacciones químicas o también puede estimular otras reacciones químicas. Se van a generar diversas sustancias que van por ejemplo, generar la contracción muscular. Tenemos el otro segundo mensajero, ¿no? Que habíamos mencionado acá. eh, Aquí. Degradación de los fosfolípidos de la membrana. Luego vamos a ver lo del calcio. No sé por qué se me ha entrado acá. Aquí hemos visto el AMP cíclico. Ahora vamos a ver degradación de los fosfolípidos de la membrana. Como su nombre lo indica, la membrana celular tiene en su composición receptores de hormonas. Estas hormonas, al unirse al receptor, van a activar diversas enzimas, como son, por ejemplo, la enzima fosfolipasa C. Cuando no hay la unión de la hormona con el receptor está unido a la enzima fosfolipasa C, está inactiva. El receptor unido a la fosfolipasa C está inactiva, pero inmediatamente se une la hormona al receptor, se activa la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C está en la parte interna de los receptores, en el interior de la célula. ¿Y qué va a hacer? Como su nombre lo indica, ¿qué es lo que va a hacer la fosfolipasa C? Es una enzima que va a degradar los fosfolípidos, en especial el bifosfato de fosfatidilinositol, el PIP2, que a su vez va a formar dos segundos mensajeros, el IP3, que es el trifosfato de inositol, y el diacilglicerol. Ahora, el trifosfato de inositol va a estar en relación al calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico. Se van a activar los iones de calcio y estos iones de calcio también van a actuar como segundos mensajeros en la contracción muscular y en la modificación de la secreción celular. Y estas son las hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero de la fosfolipasa C, la angiotensina 2, catecolaminas, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, hormona paratiroidea, oxitocina. Esos son ejemplos. Otro segundo mensajero es el diacilglicerol. O sea, todo esto viene desde la fosfolipasa C que va a metabolizar a los fosfolípidos, ¿no? Hemos visto cómo se forma el trifosfato de, de inositol y también el diacilglicerol. El diacilglicerol activa la proteína sinasa C que fosforila. Todo es proceso de fosforilación. La fosforilación quiere decir
introducir un ATP para estimular una siguiente reacción. El diacilglicerol tiene una porción lipídica que es el ácido araquidónico. Este es un precursor de las prostaglandinas que, recuerden ustedes, las prostaglandinas tienen diversas funciones en las células. Ahora sí, hemos visto los tres mensajeros. Uno, hemos visto el AMP cíclico, hemos visto la fosfolipasa C como segundo mensajero. Ahora vemos el segundo mensajero, calcio calmodulina. Recuerden ustedes que el calcio tiene que ingresar a la célula y ahí, cuando llega el potencial de membrana, se abren canales de calcio y esto permite el ingreso. Esto por la interacción de la hormona que se está uniendo al receptor y esto va a activar los canales de calcio. Este es el segundo mensajero. Los iones de calcio se van a unir a la calmodulina, que es una proteína, que tiene 4 lugares. Inmediatamente se une, cambia su forma de la calmodulina, ¿no? Lo cual va a activar proteínas sinasas mediante el proceso de la fosforilación. Todo es fosforilización. La fosforilación significa añadir un ATP, activar, dar energía a otras enzimas, como por ejemplo la miosina sinasa. La miosina sinasa, en este caso estamos hablando del músculo, para que se produzca la contracción. Las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica. Esto es fácil ya de captar, ¿no? Si las proteínas esteroideas van a activar algunas enzimas y estas a su vez van a producir una secuencia de reacciones, ¿no? Por ejemplo, van a entrar las hormonas esteroideas hasta el citoplasma, donde se unen a una proteína receptora. Esto va a ir hacia el núcleo y va a activar el ADN, tal como les mencionó hace un momento. Una vez que se activa el ADN, sigue esa secuencia de reacciones de transcripción del ADN, formación del ARN mensajero, hasta llegar a los ribosomas para la síntesis proteica. Ya aquí está todo lo que les decía. Un ejemplo de esto tenemos a la aldosterona, que es un mineralocorticoide, va hacia los túbulos renales y allí existe una proteína receptora, que es el receptor del mineralocorticoide. Esto estimula la formación de proteínas, o sea, activa el núcleo, se forman proteínas y las proteínas, eh, recuerden ustedes, van a cumplir la función que tiene la aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Quién recuerda? A ver, nadie recuerda. Las, la aldosterona absorbe sodio y elimina potasio, ¿no? Esa es la función de la aldosterona. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las hormonas esteroideas van a ingresar hasta el núcleo de la célula para que se forme una proteína que absorba sodio y elimine el potasio. Las hormonas tiroideas van a activar al núcleo para que también formen eh, proteínas a través de una transcripción de genes. Y para terminar, ya les había mencionado que las hormonas se encuentran en picogramos y en microgramos. Entonces es difícil pretender medir de manera directa. Y para medir estas concentraciones, tenemos que utilizar otros sistemas que los sistemas tradicionales del pesar, ¿no? Y dentro de esto tenemos el radioinmunoanálisis y
el análisis de inmunoabsorción ligado a las enzimas. Esto nos va a permitir medir las hormonas. En este caso, este sistema corresponde al sistema de ELISA. El radioinmunoanálisis, radio, como su nombre indica, hay una radiación que se utiliza, ¿no? Lo que vamos a hacer es formar anticuerpos que tengan afinidad con las hormonas. Entonces, estos anticuerpos se van a unir con el líquido donde se encuentra la hormona y se van a añadir isótopos radioactivos. Y se va a determinar de esta manera la cantidad de hormonas. Por otro lado, tenemos el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas, que es el método ELISA. Esto también nos permite de manera indirecta medir las hormonas. Bien, con esto hemos terminado. Pasaremos directamente al viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doc. La siguiente clase, Hasta luego, doctor. hasta luego, avanzaremos hipófisis.